Tan importante es saber hacer copias de seguridad en tu panel de hosting con las herramientas que te facilite tu servicio de hosting, como saber restaurarlas, porque de nada te sirve pasarte una semana, un mes o un año haciendo copias de seguridad de forma regular con la herramienta de copias de seguridad de tu cPanel, en este caso, y que luego no sepas restaurarlas o no hayas vigilado nunca el proceso o realizado una prueba de restauración a modo de práctica y te encuentres que de repente copias de seguridad que has estado haciendo no te sirven o porque están disfuncionales, erróneas, con algún problema o sencillamente no tienes muy claro cómo restaurarlas. Si trabajas con CMS como WordPress, como Joomla, dispones de extensiones o de plugins que te permiten realizar copias de seguridad de forma más o menos sencilla. Realizas la copia de seguridad, la descargas a tu ordenador o a la nube y sigues con lo tuyo. Y cuando las necesitas, utilizas el propio plugin normalmente o un extractor instalador o restaurador de copias de seguridad, dependiendo del plugin o extensión que uses, para realizar esta tarea a la inversa, es decir, para restaurar la copia de seguridad. Pero por ejemplo, si trabajas con PrestaShop, te vas a encontrar que no vas a tener módulos para hacer copias de seguridad gratuitos. Hay algunos de pago, comerciales, y quizá no sea tu opción en tu proyecto web. Entonces, para estos casos, el único plan de acción que te queda es el de saber hacer copias de seguridad con la herramienta de copias de seguridad de tu panel de hosting y saber restaurar manualmente estas copias de seguridad. Y digo manualmente. Para clientes de web empresa, disponen de una herramienta llamada CP Remote Backup Management que les permite restaurar copias de seguridad, ya sean carpetas, ya sean archivos independientes o bases de datos. Vamos a ilustrar cómo es restaurar una copia de seguridad realizada simplemente con la herramienta de copias de seguridad del panel de hosting y partimos del escenario de que ya tenemos copias de seguridad que hemos realizado anteriormente desde la opción copiar de seguridad en el apartado descargar una copia de seguridad del sitio completo, que lo que nos permite realmente es realizar una copia de seguridad, generar una copia de seguridad. Si no las eliminamos del hosting, van quedando aquí. Claro, cada copia de seguridad ocupa un espacio determinado. Si en tu hosting tienes, por ejemplo, un hosting de 3 gigas y tienes ocupados en webs 1,5 GB, si haces copias de seguridad completas de todo el hosting, va a llegar un momento que no te va a quedar espacio en el hosting. Y entonces hay importancia de retirar siempre las copias de seguridad que hagas con la herramienta de cPanel, retirarlas del hosting, guardarlas en tu ordenador o subirlas a la nube para que no ocupes espacio. Esto lo puedes ver, por ejemplo, aquí, estamos en esta cuenta de hosting y si vemos la carpeta, no la carpeta de usuario que es pública HTML, sino la anterior, que es donde se almacenan las copias de seguridad, vemos aquí abajo dos archivos de copia de seguridad, que son los mismos que estamos viendo aquí. Solo que aquí lo vemos en el administrador de archivos o File Manager y nos es más fácil entender archivo y el tamaño que ocupan. En este caso hay dos copias de seguridad, una de 36 megas casi y la otra casi de 72 megas. No hay mucho de qué preocuparse todavía. A la que tengamos 8, 5, 6 webs o 2 webs de mucho peso con muchos archivos, estas copias de seguridad van a tener tamaños de 500 megas, 600 megas o más. Entonces ahí es cuando no se hace viable que estén en tu hosting almacenadas. Lo ideal es que estén en tu ordenador o en la nube. Si estas copias de seguridad están en tu ordenador, por ejemplo aquí yo te muestro en una carpeta las copias de seguridad que he ido realizando y almacenando, lo que me permite eliminarlas de aquí del hosting una vez que las he descargado. Puedo borrarlas sin ningún problema. Esto va a liberarme espacio en el hosting. ¿Qué sucede si por cualquier razón yo tengo aquí una web instalada, funcionando? Esta que vemos aquí es una instalación de WordPress, que es esta instalación que tenemos aquí. Yo tengo esta instalación y estoy haciendo cambios y estoy editando archivos. Por ejemplo, estoy editando en la carpeta WP Content, en temas, el archivo functions.php del tema. Un caso muy clásico. Estoy editando el archivo porque he navegado por internet y he visto que hay unas funciones que puedo integrar en mi archivo functions para que hagan tal o cual cosa. Porque sí, ¿qué pasa si yo hago un cambio en el que modifico código? Aquí estoy un poco aleatoriamente borrando código del archivo functions. O sea, esto es un caso extremo, pero bueno, es algo que me encuentro habitualmente cuando usuarios quieren añadir funciones y meten código que no saben si va a funcionar o no. ¿Y qué sucede? Cuando guardan los cambios, aparentemente en el panel de hosting con el administrador de archivos no sucede nada, pero cuando van a la web y la cargan, pasa esto.
error 500. No hay nada. O sea, a partir de aquí lo que hay es un error 500 y la web ya no carga. Se queda la pantalla en blanco, o si navegamos con Chrome nos va a avisar que hay un internal server error. A partir de aquí es cuando entran en juego las habilidades de saber restaurar una copia de seguridad. Antes de entrar en pánico hay que evaluar las opciones, y la opción más importante es la de saber si tenemos guardadas copias de seguridad, como era este caso de aquí, anteriores al problema. Estas copias de seguridad, cuando las descargamos a nuestro ordenador, contienen una instalación completa. ¿Qué significa esto? Que no solo está la web de WordPress que teníamos, o de Joomla, o de PrestaShop, o de Moodle, o de Drupal, lo que sea. No solo está esa web, además están los archivos de correo electrónico, de cuentas de correo electrónico, de configuraciones del hosting, bases de datos, etcétera, etcétera. Hay un montón de información. Cuando se descarga al ordenador un archivo de copia de seguridad hecha en el panel de hosting cPanel, el formato es tar.gz. Este archivo hay que descomprimirlo en el ordenador. No lo puedes coger y subir al hosting directamente y extraerlo, porque no te va a funcionar. Porque lo único que vas a hacer es ocupar más espacio y obtener esta estructura. Una estructura que contiene, como te digo, archivos propios del hosting para que el hosting funcione, bases de datos, archivos de logs, etcétera, etcétera. O sea, tiene más archivos además de los archivos de tu web. Entonces es muy importante extraer antes el archivo tar.gz en tu ordenador para obtener una estructura de tu hosting. ¿Dónde están los archivos y carpetas de la carpeta public.html en este caso, que es donde está la web instalada? En este caso aquí estamos en public.html y aquí tenemos la web de WordPress, que ahora mismo no funciona porque está con un error 500, porque hemos manipulado el archivo functions.php y no sabemos cómo restaurarlo, y estamos intentando ver si restauramos una copia de seguridad. Si es un solo archivo, puedes evaluar siempre el buscar en la copia de seguridad solamente ese archivo. Si has afectado a muchos archivos o a la base de datos y no lo tienes claro, tendrás que plantearte restaurar la carpeta completa de la instalación más la base de datos. Cuando extraemos un archivo tar.gz de una copia de seguridad realizada en panel de hosting cPanel, tenemos que irnos a la carpeta HomeDir. En la carpeta HomeDir es donde están los archivos que vemos aquí, en la carpeta anterior. En esta carpeta de aquí es lo que estamos viendo en HomeDir. De estos archivos y carpetas nos interesa principalmente la carpeta public.html, que es donde está la instalación que tenemos nosotros de WordPress. Aquí la ve. Si fuese solamente restaurar un archivo, el archivo functions.php, sería muy sencillo, porque tendríamos que irnos a la carpeta wp-content, temas, al tema que estemos usando, y aquí vemos el archivo functions. Entonces lo único que tendríamos que hacer en el hosting, desde el administrador de archivos o file manager, irnos a la carpeta public.html, wp-content, temas, el tema que estemos usando, y aquí en la opción cargar vamos a seleccionar el archivo. Lo podemos arrastrar aquí, es decir, yo puedo venir aquí, coger este archivo functions que he extraído de la copia de seguridad y arrastrarlo. Me pregunta si quiero sobreescribirlo, le digo que sí y ya lo ha sobrescrito. Si yo cierro esta pestaña, recargo, veo aquí el archivo functions.php 2,47K hoy a las 23:53. Recargo y ahora tengo el archivo functions.php 3,4 hoy a las 23:57. Se ha sobrescrito. Si yo vengo a la página donde tenía WordPress y con un error 500 y la recargo, la página vuelve a funcionar y la instalación se ha recuperado. Claro, esto es un caso muy concreto, un caso en el que hemos manipulado incorrectamente el archivo functions.php de una instalación de WordPress y todo ha sido muy bonito. Hemos cogido el archivo, lo hemos restaurado y a seguir trabajando. A partir de ahí prestaremos más atención a la importancia de las copias de seguridad. Pero ¿qué pasa si lo que hemos hecho ha sido algo como, por ejemplo, eliminar toda la carpeta public.html? Algo que también suele suceder. ¿En qué escenarios sucede esto de eliminar la carpeta public.html que vemos aquí, que puede tener una o varias instalaciones? Bueno, pues un escenario muy habitual en el que nos podemos llevar por delante la carpeta public.html con todo lo que tengamos es en acciones tan inverosímiles o sencillas como es eliminar una cuenta de FTP asociada a la carpeta public.html. Algo también demasiado común, y es cuando generamos cuentas de FTP, además de la cuenta que por defecto nos genere el hosting, que la tenemos aquí abajo, nosotros podemos crear cuentas de FTP. Yo tengo aquí una cuenta de FTP,
juliovernewp, o sea, @wpseguro.com. Esta cuenta de FTP accede a la carpeta pública HTML, es a la que tiene acceso esta cuenta. ¿Qué sucede si yo elimino esta cuenta de FTP sin prestar atención al aviso que me va a aparecer a continuación? Por la razón que sea, porque voy a crear otra, o porque no la necesito, o porque fue una cuenta que creé para que cierta persona, un técnico del tema de WordPress o un programador accediese para arreglarme algo, y ahora ya esa persona no necesita acceder más, voy a eliminar la cuenta de FTP por seguridad. Y vengo aquí a la opción eliminar y me pregunta, eliminar el directorio principal del usuario. Yo en mi ignorancia puedo marcarlo y decirle, sí, claro, yo quiero que me elimine la cuenta de FTP. Claro, no estoy consciente de que lo que estoy diciéndole es, sí, elimina la cuenta de FTP, julioverne@wpseguro.com, y además llévate por delante la carpeta pública HTML con todo lo que yo tenga ahí. Si yo marco esta opción, lo normal es no marcarla cuando se va a eliminar una cuenta de FTP. Si yo marco esta opción y hago clic en eliminar, la cuenta de FTP se ha eliminado, ya no existe. Si yo vengo al administrador de archivos y recargo, la carpeta pública HTML ha desaparecido. No está, esta carpeta está vacía. Subo arriba y ya veo que aquí solo está la carpeta pública FTP, pero la carpeta pública HTML ha desaparecido. Y aquí sí que es un problema, porque aquí ha desaparecido todos los archivos y carpetas que teníamos de una o de las instalaciones que tengamos de lo que sean, de WordPress, de Joomla, de lo que sea. Y aquí sí que tenemos que recurrir a restaurar la carpeta pública HTML completa. Y esto sí debemos de hacerlo con la copia de seguridad que tengamos guardada de las que realicemos regularmente, como veíamos aquí, de estas copias de seguridad. Yo tengo una copia de seguridad que la he extraído en el ordenador, me voy a la carpeta HomeDir, aquí veo la carpeta public HTML, la selecciono directamente, no me meto dentro sino desde fuera la selecciono y la comprimo. Le digo que me cree un archivo zip, ojo, zip, ya que cPanel no lee archivos RAR, de esta carpeta. Esto me va a generar un archivo llamado public.html.zip. Una vez que tengamos este archivo comprimido en formato zip, tendremos que subirlo al hosting desde el administrador de archivos o File Manager. Bien, el archivo resultante lo subimos al hosting. La manera más rápida de subirlo es, lo vamos a subir a la carpeta, obviamente la carpeta public.html no existe porque al eliminar la cuenta de FTP nos hemos llevado por delante la carpeta public.html, entonces lo vamos a subir a la carpeta anterior a public.html, que es la única opción que tenemos viable. Hacemos aquí clic en cargar, en el cargador de arrastrar y soltar, vamos a coger este archivo resultante y lo vamos a arrastrar aquí. Una vez concluya la carga del archivo, cerraremos esta pestaña y procederemos a extraer el archivo zip para recuperar la carpeta public.html. Ya tenemos aquí el archivo public.html.zip y procedemos sencillamente con el botón derecho a hacer clic en Extract, o simplemente seleccionando el archivo podemos hacer clic aquí arriba en extraer. Nos va a preguntar la ruta y no le tenemos que indicar nada. Si indicásemos aquí la carpeta pública HTML, ¿qué sucedería? Que nos crearía una carpeta pública HTML y dentro crearía otra carpeta pública HTML con los archivos de la web, y no es lo que queremos. Entonces no ponemos nada, hacemos clic en extraer y esperamos a que se complete el proceso. Bien, una vez que se completa el proceso, aquí nos da un log, cerramos y ya tenemos aquí la carpeta pública HTML restaurada. Verificamos que los permisos sean los correctos, tienen que ser 755, accedemos a la carpeta y aquí ya vemos otra vez los archivos y carpetas restaurados. Al eliminar una cuenta de FTP, solo se eliminó la carpeta pública HTML, no se tocó la base de datos, con lo cual, en este caso concreto, no haría falta restaurar la base de datos. En otros casos sí es probable que tengamos que restaurar además la base de datos. En este caso puntual, simplemente con restaurar la carpeta pública HTML, la web debería de funcionar. La web cargaría correctamente y si verificamos cualquier enlace interno debería de cargar y funcionarnos, como vemos, de forma correcta. Pero ¿qué sucede si además hubiésemos afectado a la base de datos? Porque en vez de eliminar una cuenta de FTP, pues hemos estado trasteando cosas en la instalación de Joomla, de PrestaShop, en la que sea, y ha afectado no solo a los archivos y o carpetas, sino que además ha afectado a la base de datos. Bueno, pues además de realizar el proceso este que hemos realizado de restaurar la carpeta pública HTML, subiéndola aquí a la carpeta anterior y extrayéndola de los archivos de la copia de seguridad que teníamos en el ordenador extraída, tenemos que restaurar la base de datos y este proceso lo tenemos que hacer
Primero, cerciorándonos de que tenemos la base de datos en la copia de seguridad que tenemos extraída en nuestro ordenador. ¿Dónde se guardan los archivos de base de datos de la copia de seguridad extraída en nuestro ordenador? En la carpeta MySQL, esta que vemos aquí. Accedemos a ella y vemos dos bases de datos. La base de datos RunCube, que son correos electrónicos, y la base de datos WP Seguro P2SQL, que es la base de datos de la instalación de WordPress que tenemos que restaurar, en el caso de que fuese necesario. ¿Cómo se restaura la base de datos manualmente? Bueno, el procedimiento es igual de sencillo, pero hay que tomar una precaución, y es que hay que vaciar las tablas de la base de datos antes de poderla restaurar. ¿Cómo se hace esto? Nos vamos al panel de hosting, a la portada del panel de hosting, cPanel, bases de datos, phpMyAdmin. Con phpMyAdmin vamos a poder vaciar las tablas de la base de datos para luego importar la base de datos de la copia de seguridad. Cargamos la base de datos que nos afecta, que es esta que vemos aquí, P2, que es la que tenemos en la copia de seguridad, la cargamos para verla aquí, marcamos todas las tablas y una vez marcadas aquí todas las tablas, venimos aquí al selector y dice, para los elementos que están marcados, eliminar. Nos muestra aquí la consulta, le decimos que sí, ya tenemos la base de datos, la tenemos, pero está vacía. Es decir, para restaurar una base de datos existente no hay que borrarla, hay que vaciarla. Vaciada la base de datos, solo nos resta importar esta base de datos aquí. Entonces venimos aquí a la opción importar, seleccionamos el archivo de la base de datos que queremos restaurar, lo cargamos aquí en el cargador y hacemos clic en continuar. Y esperamos a que se complete el proceso. Ya se ha completado el proceso, nos indica que se ha ejecutado de forma correcta y se han ejecutado, en este caso, 147 consultas. Si hacemos clic aquí arriba en el nombre de la base de datos, va a cargar y volvemos a ver las tablas. Si vamos a la web, si se hubiese restaurado mal, nos daría un error de base de datos. Ahora, al hacer clic en cualquier elemento, por ejemplo en blog, pero vemos que el blog carga. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de datos se ha restaurado correctamente y de forma manual en 2, 3, 4 minutos, no debería de llevarte más 5 minutos, vamos a poner para darte margen, sin contar con los tiempos que tardes en comprimir en zip la carpeta pública HTML o la carpeta de la web que tengas, realizar la tarea de extraer la base de datos, o sea, vaciar la base de datos y importarla. Nada más. Es un proceso sencillo que debes de conocer, que te recomiendo que practiques, probar a borrar los archivos y carpetas de esa instalación, restaurar esa carpeta y luego restaurar la base de datos tal como te he explicado. Verás que es un proceso sencillo que con un poquito de práctica te va a permitir tener la agilidad suficiente para poder manipular copias de seguridad y restaurarlas con éxito en tu hosting basado en cPanel y seguir trabajando y disfrutar de las vacaciones. Espero verte en próximos vídeos.